Dice la palabra del Señor: el anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Amado, yo ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad en la verdad. Esto es de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio. Tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Esta carta, amado hermano, claramente es escrita por el discípulo amado, es escrita por Juan, que aquí se hace mencionar como el anciano. Y su otra carta, segunda de Juan, también utiliza ese título, a excepción de la primera carta. Solo en estas dos él se utiliza ese título, que es muy posible que sea un título honorífico asignado en dos puntos. Quizás por su avanzada edad, pero también por su venerable posición de autoridad. Por ser ya incluso, según historiadores, ya el único que en estos tiempos, ya cuando él escribió esta carta y segunda de Juan, ya él era el último de los 12 primeros discípulos que quedaba con vida. Entonces este título, el anciano, ¿verdad? Es muy posible por esas dos razones, por su edad avanzada y por aquel título honorífico que tenía. Entonces la carta tiene también una característica, como podemos ver, es dirigida a un fiel creyente. Este fiel creyente es llamado, o su nombre es Gayo. Su nombre también nos deja ver que era gentil. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 29, específicamente nos dice que él era macedonio, y Macedonia pertenecía a Grecia. Y por su nombre es que muy posiblemente también él fuese de origen romano. Sabemos que el Imperio Romano venía fuertemente conquistando muchos territorios, continentes. Gayo, de quien realmente pocos escuchan, muy pocos se escucha de Gayo en medio de la predicación, ¿cierto? Y muy pocos se escucha incluso de muchísimos hermanos en las cartas paulinas y otras cartas. A veces se escucha nada más por ahí mención de algún hermano que hizo algo por allá, pero no se escucha tanto como por ejemplo Tito, Timoteo y otros más. Entonces Gayo también es uno de esos hermanos que tal vez es un poco ignorado,
Pero Gallo, así como muchos creyentes mencionados también en la Escritura de manera muy superficial y que se sabe muy poco de cada uno de ellos, fueron de gran valor, hermanos. Fueron de gran valor para la fe cristiana y en expansión del mensaje de Cristo, el Evangelio, a quien Juan menciona en esta carta como la verdad. Y la menciona 6 veces. Y en los primeros 4 versículos la menciona 4 veces. Gallo se menciona en Hechos, capítulo 20, verso 4, Romanos 16, 23, Corintios 1, 14. Ahí pueden ustedes buscarlo como referencia. Y en el verso 2 de la carta, es un versículo que incluso algunos sí han escuchado. Muchos han escuchado este verso que nos dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. ¿Sabe, hermano? Ese versículo a veces es un poco tergiversado y como dice prosperado, entonces pareciera que lo que desea es una prosperidad que vamos a ir viendo que a veces ha sido mal interpretada, porque lo que el verso está diciendo es otra cosa. Alma, primeramente, quiero mencionar, es el espíritu del ser humano, del cual el apóstol Juan expresa en esta oración el deseo que Gallo sea prosperado. Pero ligado de una manera tal esta prosperidad al espíritu humano, más que a lo material y a las cosas externas. Dice: seas prosperado en todo. Y también habla de la salud de Gallo. La prosperidad del creyente, amado hermano. Dios quiere realmente que el creyente disfrute de sus bendiciones en esta vida, en sus matrimonios, en sus roles de esposo, esposa, en sus hogares, con sus hijos, como padres, ellos como hijos, que el creyente pueda disfrutar de las bendiciones de Dios. En sus proyectos, en sus trabajos, en todas sus relaciones, en su ministerio, en el servicio que hace en la iglesia. Dios desea que el creyente sea bendecido y que tenga una prosperidad. Claro que sí. Así que las bendiciones de Dios mediante la redención en Cristo, escuche bien, las bendiciones de Dios mediante la redención en Cristo tiene el propósito de satisfacer las necesidades físicas como espirituales del creyente. La palabra usada, prosperado, en su significado de la raíz del griego, y no es que sea muy estudioso en la lengua griega, pero sí estudié la palabra un poco, la palabra se pronuncia eudo, que significa, escuche bien, lo que significa cuando Juan le está diciendo que desea esa prosperidad. Juan le está diciendo a través de esta palabra, en su significado de la raíz del griego, lo que le está diciendo es ayudar en el camino. Esa es una. Ayudar en el camino, que logre alcanzar o que su viaje sea exitoso. Eso es lo que significa prosperado en esto. Y vamos a ver en el contexto de la carta cómo realmente eso es así. Entonces podríamos decir que el apóstol Juan en esta oración dice: deseo que tu andar, ahora en palabras mías, viendo el contexto de la carta y realmente lo que significa la palabra prosperado acá, diría entonces Juan: deseo que tu andar en la fe por el camino de la salvación te vaya bien, no te falte nada y que tengas salud física para cumplir con el propósito de Dios. Se lo repito, hermano. Deseo que en tu andar en la fe por el camino de la salvación te vaya bien, no te falte nada y que tengas salud física para cumplir con el propósito de Dios. Ahora veamos el verso 3 de la carta, donde nos dice: pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad en la verdad. Esto es de cómo andas en la verdad,
Verso 4, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Así que uno de los principios de la prosperidad del cristiano es proveer al creyente, es proveer al cuerpo de Cristo, a la iglesia, teniendo lo suficiente. Escuche bien, teniendo lo suficiente, lo necesario. Entonces entendemos que eso sería vivienda, alimento y vestido para su familia, para usted y para dar al avance y a la causa de la verdad. Así es. Segunda de Corintios, verso 8, leo para ustedes, dice lo siguiente: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, escuche bien, lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Esa es la prosperidad que Dios quiere. Teniendo lo suficiente, no más de eso, sino lo necesario realmente, para que abunden en toda buena obra. Como está escrito, verso 9 de Corintios: Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá, multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo, y escuche, para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Ahora, esta liberalidad de la que habla se menciona en el texto. Amado hermano, esta liberalidad que tiene el creyente, teniendo esa provisión de Dios, teniendo esa prosperidad de Dios, es la sincera fidelidad del creyente en una forma generosa con la que se da sin buscar solamente lo de uno. Solamente lo de uno. No es pensando en uno que debe ser esa prosperidad, sino como el texto lo dice claramente, para que abunde en toda buena obra y que tenga esa liberalidad, esa generosidad de hacerlo en Cristo. Pablo también dice en Filipenses 4:17, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Eso es un corazón, hermano, que ama la verdad, que no ama más lo material que a Dios, que ese fruto en la cuenta celestial abunde para que Dios sea santificado a través de la vida próspera del creyente en Cristo. Aman la verdad y se conducen en la verdad. Son motivados por esa verdad, el creyente. La verdad en Gallo, amado hermano, no se quedaba solamente en un conocimiento intelectual, sino que Gallo, esa verdad, la llevaba a la práctica como un colaborador de esa misma verdad. Gallo tenía la plena convicción de la verdad del Evangelio de Cristo, de las buenas nuevas de salvación. Gallo no dudaba incluso cuando también Pablo dice en Filipenses 4:19, mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque Gallo en Romanos, cuando mencioné el versículo de Romanos que Gallo es mencionado ahí, Pablo lo menciona. Pablo estuvo con Gallo y Pablo fue, dice en ese verso, hospedador de Pablo. Y también le da el título Pablo y le dice, Gallo lo saluda, hospedador mío y de la iglesia. Vea la calidad de hermano que era. Cómo él se desprendía, cómo era un colaborador de la verdad. Ahora hago una pregunta, amado hermano. Nosotros creemos a la palabra de Dios. Decimos que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir
para preparar al hombre de Dios para toda buena obra, para instruirlo. Hago esta pregunta y no tiene que contestármela. Contéstesela usted mismo. ¿Usted cree que Dios, como dicen estos textos, proveerá para todas sus necesidades? Piense en eso. ¿Usted cree firmemente que Dios proveerá a su iglesia, a sus hijos, a usted como creyente, para todas sus necesidades? ¿Ok? Entonces ahora hago esta otra pregunta. Si tenemos esa convicción, si tenemos eso claro en nuestro corazón, si creemos a toda la Escritura y todo lo que la verdad de Dios en su palabra nos dice, toda su instrucción, entonces usted también puede ser que tenga esta misma otra convicción donde dice, y la pregunta es, ¿usted cree, tiene la convicción de que así como Dios proveerá para todas sus necesidades, Dios proveerá en su soberanía y perfecta voluntad para que sea usted un colaborador de la verdad? ¿Tenemos esa convicción de que la providencia de Dios en nuestra vida tiene también el propósito de que también seamos colaboradores de la verdad? Que tengamos esa liberalidad de bondad a la hora del dar. Respóndase usted mismo. La promesa de Dios de suplir al creyente, también, amado hermano, y con respecto a la prosperidad, no deja por sentado que no vayan a haber momentos de prueba, que no vayan a haber momentos de escasez, que no vayan a haber momentos de dificultad. Se puede sufrir angustias por causa del testimonio y del servir a Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19. Leo para ustedes, dice: porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Queda claro que se ha de sufrir por la verdad. Queda claro que van a haber adversidades, queda claro que van a haber situaciones en nuestras vidas. Pero si esta verdad, amado hermano, si Cristo es nuestra satisfacción, si su deleite en tu vida es Cristo, déjeme decirle que sufrirá con gozo por ser un colaborador de esa verdad. La otra causa del sufrimiento es por el mismo pecado, es por el impacto del pecado en la creación, por la cual la humanidad sufre. Vemos, por ejemplo, condiciones sociales, económicas, naciones con dictaduras, para muestra un botón, lo sucedido en Venezuela, corrupción, hay guerras, hay sequía, hay hambres, la sed por el poder, el narcotráfico, los grupos organizados que, hermanos, van dejando un rastro de mucho dolor y de sangre muchas veces, y hay mucho sufrimiento. Y eso también llega muchas veces a afectar en nuestras ciudades, donde hayan creyentes, también a la iglesia. Las enfermedades, los padecimientos de salud, todo esto es provocado e impactado en la creación por el pecado. Y ahí está la iglesia en medio de esto. No podemos ignorar que incluso la misma creación tiene cambios fuertes, y la palabra de Dios dice que ella gime también por ser redimida. No podemos ignorar que aunque hay una enseñanza bíblica de prosperidad del alma, el sufrimiento no vaya a estar presente. Vemos a Job, por ejemplo, dice la palabra de Dios, y lo califica como un hombre justo, temeroso de Dios, recto. Y conocemos la historia de todo lo sucedido, cómo perdió su riqueza, sus hijos, todo. El hombre quedó hecho una llaga completa.
sufriendo. Pero todo esto al final también nos deja ver cómo, a pesar de que se dice que Job era un hombre justo, recto, delante de Dios, temeroso de Dios, y uno dice, wow, qué gran título para este hombre. Aún así, al final de la historia, él llega y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces el sufrimiento y las enfermedades y muchas cosas que podamos atravesar, ya sea por causa de la verdad o por causa del pecado, es un proceso de santificación en nuestras vidas. También vemos a la iglesia perseguida. Vemos cómo hoy la iglesia sufre, los creyentes sufren persecución, sufren maltrato, sufren violaciones, mutilaciones y muchísimas otras cosas más. Sin embargo, amado hermano, si el alma es prosperada, aunque exista la tribulación, aunque exista la persecución, aunque exista la adversidad, será un alma fiel a la verdad. Se mantendrá fiel a la verdad. Porque no está condicionada a lo externo ni a lo material, sino a una prosperidad del alma, una prosperidad que hay en su corazón por medio de la verdad de Dios y por medio de Cristo. En el verso 5 nos dice, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. Y esto me lleva... Perdón, no les mencioné el primer encabezado, pero este sería: una iglesia fiel a la verdad obrará con fidelidad. Gallo es elogiado por la forma en que él está colaborando, en su actuar, en su obra fiel, a la obra misionera. En los versos 3 y 4 es donde él es mencionado por hermanos misioneros que daban testimonio de esa fidelidad de Gallo. Estos hombres viajeros llevaban las buenas nuevas de salvación. Juan menciona que esta obra fiel de Gallo es un servicio. En la Reina Valera, en ese texto, dice dice que es un servicio. Y en la Nueva Biblia de las Américas, en la versión que estoy leyendo, dice lo que haces por los hermanos. Entonces es un servicio que él está brindando. Él, como creyente, como iglesia, él brinda ese servicio a la obra misionera. Había hospitalidad, alojamiento, alimento, dinero, provisión, cualquier otro tipo de ayuda que ocuparan para su trabajo de evangelización. Otro aspecto mencionado en esta colaboración de la verdad es que habían extraños, es lo que dice. Personas que Gallo no conocía, pero que era evidente que llevaban también sus recomendaciones, llevaban su carta de recomendación, quizás de parte del anciano, de parte de Juan. Y esto me hace recordar una situación que, algunos conocen, otros quizá no. Hace como un año, tuve la oportunidad de ir a México, era la primera vez que salía y viajaba, y por unas circunstancias, amado hermano, me vi envuelto en una situación ahí migratoria y todo lo demás, y se volvió muy complejo para mí. No tenía experiencia en viajar ni estar en otro país, y aunque era otro país también de habla hispana, pues las cosas cambian mucho. Y resulta que me encontraba solo, me encontraba en una situación angustiante, quizás pensando en las limitaciones de dinero, porque el haber tenido que estar atrapado, de hecho, en Cancún, y aunque Cancún es muy bonito, pues en realidad de vacaciones no tenía nada ahí, sino mucha angustia, mucho sufrimiento. Mi destino era otro, mi destino era llegar a Juárez, y de momento me encontraba solo, y solo tenía contacto vía teléfono con algunos hermanos acá, que me daban aliento, que me animaban, que estaban dispuestos a ayudarme. Y
Hay un hermano allá en México que el pastor William, dándose cuenta de la condición y la situación en la que estaba, lo llamó y le dijo, hermano, mire, hay un hermano ahí perdido, hay un hermano que necesita ser salvado, en otros términos, ¿verdad? Entonces, necesitaba auxilio, hermano. Yo necesitaba auxilio, yo me veía solo y estaba enfrentando incluso situaciones con la autoridad. Y bueno, entonces este hermano acudió a la recomendación que hizo William hacia un extraño. Y aunque quizás yo no andaba en una obra misionera, pero tampoco andaba de viaje de placer, en realidad andaba pues por una situación quizá de preparación, en el servicio a Dios, en un congreso, y necesitaba llegar a mi destino. La opción era o llegar al destino o me volvían hacia atrás. El punto es que este hermano, cansado, porque él venía también de un viaje, llegó como a las 9 de la noche después de todo un día y atendió lo que William le dijo, atendió la recomendación de William. Este hermano fue y me buscó al aeropuerto donde estaba ahí y me acogió de una manera, hermanos, que yo recuerdo que fue impresionante. Yo le decía a mi esposa, le decía al pastor David, el trato que él me dio fue como si me hubiera conocido de toda una vida. Y me hizo sentir súper cómodamente, él, su esposa, sus hijos, y hasta un hermano de él que andaba de paseo donde él, que incluso pude notar, y era evidente, que él se incomodó por mí, porque me dejaron una habitación para que yo estuviera ahí solo, tranquilo, bien acomodado, estuvieron súper atentos en qué necesidades tenía, qué quería, y estaban dispuestos a hacer conforme lo que yo quizá les dijera, bueno, hermanos, y ellos iban a hacer todo lo posible por hacerme sentir cómodo, por darme ánimo, por cuidarme físicamente y espiritualmente. Pude sentir el amor de ese hermano de una manera extraordinaria. En ese momento también pude ver a la iglesia de otra forma. Y bueno, cuando leía ese texto y escuchaba hablar de los extraños, me preguntaba, ¿cómo está la iglesia hoy en su corazón para tener esa disposición de ayudar a un hermano que muchas veces nos dicen, hermanos, va a venir un hermano, así, ¿podrá alguien atenderlo? ¿Podría alguien? Y yo entiendo que a veces algunos de nosotros no tengamos las condiciones adecuadas, pero algo podemos hacer por ayudar, por mostrar ese amor a la verdad y ser colaboradores de la verdad. Si decimos que amamos la verdad, si decimos que amamos a Cristo. Y tuve esa experiencia maravillosa, hermanos, y quería contarles en aplicación a esto, a este verso. Dice el verso 6, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Y hermano, eso es lo único que yo puedo hacer de este hermano, dar testimonio de ese amor con el que me trató. En él se veía reflejado Cristo, en su esposa, en su hijo, en ese hermano que estaba de viaje, que yo no sé si fue a dormir en una colchoneta o qué, pero él me dio su lugar. ¿Podemos hacer eso por amor a la verdad? ¿Por amor a Cristo? Tener ese cuidado hasta de extraños, de gente que no conocemos, pero que decimos, muchas veces nosotros decimos, tenemos familia en otros lados, son hermanos en Cristo que no conocemos, pero a la hora de, como dicen popularmente, de los balazos, o sea, ¿estaremos dispuestos a hacerlo? ¿Estaremos dispuestos a decir que todo eso que decimos, son hermanos en Cristo, son nuestra familia? ¿Lo podremos mostrar de verdad como lo mostró Gallo? Como lo mostraba Gallo, como lo muestran muchos hermanos, pero que hay mucha falta de eso en la iglesia.
en el compromiso de colaborar con la verdad. Haces bien en ayudarlos, dice. Harás bien en el verso 6 en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Ayudar incluso, hermano, a la obra misionera, a la obra de Dios, para que sea de una manera digna de Dios. Verso 7, pues ellos salieron por amor al nombre, y fíjese bien, está en mayúscula. Usted y yo sabemos cuál es ese nombre. Es ese nombre que es sobre todo nombre. Es en el nombre en el cual los apóstoles se gozaban por ser perseguidos, de ser atribulados por el nombre de Cristo. Es el nombre por el cual muchos de nosotros hemos sido bautizados. Y estos hombres salían por amor a ese nombre. Verso 7. Pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Hay un testimonio de amor primeramente reflejado en acciones de sostenimiento económico, que no se queda solamente en un conocimiento intelectual, sino que es llevado a la práctica en una convicción. La iglesia primitiva incluía, como les decía anteriormente, en la provisión para la obra misionera, suministro de alimento y dinero para gastos. Gálatas 6, capítulo 6, nos dice: y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien a su tiempo. Si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Filipenses 4:16 también nos dice, Pablo hablándole a los filipenses y mencionando una acción de ellos, dice: porque aún en Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades, dice Pablo. Pablo sabemos que era un hombre misionero. Tito 3:12 dice: cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme, le dice, en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Y aquí le da una instrucción con 2 hermanos y le dice: encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley. Era Zenas. Y a Apolos, quienes muchos sabemos que Apolos era un predicador. Y la instrucción es que los encamine, dice, para que nada les falte, para que los proveyera, para que les diera. Es la instrucción que le da. Verso 14 de ese mismo en Tito dice: y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Es la iglesia, hermanos, la que está llamada a velar por la obra, el sostenimiento de la obra y por la obra misionera, a velar por los misioneros. Y usted dirá tal vez en su corazón, quién sabe, puede ser que sí. Pero veamos el verso 7, otra vez de nuevo. Pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Y aquí entendemos que aunque Gallo era gentil, ahora ya él había dejado de ser gentil por la obra de Cristo, ahora pertenecía al nuevo Israel. Entonces cuando expresa a los gentiles, está hablando de aquellos que aún no habían creído al nombre de Cristo. Y la instrucción, o lo que podemos ver, es que ellos salían por amor al nombre, ellos iban a hacer la obra misionera, no aceptando nada del mundo, no aceptando nada de otra providencia, otra fuente
que no fuera de la misma iglesia. Es la iglesia, hermano, la que está llamada a sostener la obra misionera y a sostener la obra de Dios. Por tanto, en el verso 8 nos dice a todo esto, por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Es la iglesia claramente la llamada, hermano. Dice que el misionero no aceptará dádivas de parte de los gentiles. Ellos no lo aceptaban. ¿Por qué razón? Bueno, primer punto, hermano, no es la forma, no es la perfecta voluntad de Dios, ni es su plan soberano de redención que la iglesia reciba o tenga ayuda económica del mundo, porque entonces la gloria no sería de Dios. Dios quiere glorificarse a través de su iglesia, a través de usted y a través de mí. Y segundo, la iglesia podría verse comprometida, la predicación del mensaje podría verse comprometido, el mensaje de Cristo podría desvirtuarse. ¿Por qué? Por la corrupción. Porque si se reciben ayudas y dádivas de fuentes que no son correctas, esa corrupción podría más bien desvirtuar el mensaje de la iglesia. La iglesia muchas veces recibe ofertas, hermano, económicas, generosas. Pueden muchas veces verse planes de proyectos que pueden sonar como buenas inversiones, pero podrían parecer ambiciosas, materialistamente hablando, y se puede perder el verdadero propósito y hasta estorbar el mensaje de la verdad que debe transmitirse sin ningún costo, como un regalo de gracia de Dios en Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 9:18, ¿cuál es entonces mi recompensa? Dice Pablo, que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente. Hay una oposición también a la verdad y a que esto pase, que no solo vendrá de entes externos, sino también dentro de la iglesia. Verso 9, vaya conmigo al verso 9, dice Juan: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Verso 10, por esta razón, si vos llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente, con palabras maliciosas, no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Entonces vemos que incluso hay una oposición a la verdad desde adentro. Este hombre manifiesta un montón de cosas. La oposición a la verdad desde adentro es el orgullo. Es uno de los principales pecados que está en contraste con el amor y con la humildad de Gallo y con la de muchos hermanos que también colaboraban en eso. En contraste de Gallo, en Diótrefes existía el pecado de orgullo que le motivaba a oponerse a Juan, a la autoridad, lo motivaba a oponerse a él, e incluso podemos ver que dice que había una carta que él había escrito, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero, había evitado que esa carta se expusiera a la iglesia. Una carta que por lo visto él no permitió que la iglesia tuviera conocimiento de ello. El deseo, muchas veces, hermano, de ser alabado, el deseo de ser el primero, el deseo, esa vanagloria que puede existir, ese deseo, hermano, que hay, pecaminoso, que era el que motivaba a este hombre. Le gustaba ser el primero entre ellos, no aceptaba las instrucciones del apóstol, desafió la autoridad. Muchos hoy son impulsados por eso mismo. Muchos son impulsados por ese orgullo, por esa raíz de pecado, envidia para con otros dentro de la iglesia. Y aunque escuchan el mensaje a través de la palabra, el orgullo muchas veces no deja al creyente recibir el mensaje, recibir la verdad. Diótrefes desechó el escrito de Juan, y eso es lo que hacen muchos. Así como él desechó el escrito de Juan, muchos hoy
rechazan y desechan la palabra de Dios. Muchos hacen exactamente lo mismo. Proverbios capítulo 1, ahora que estamos viendo Proverbios, dice en el 24, dice: porque he llamado y han rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Han desatendido todo consejo mío. Y entendemos que toda la Escritura, amén, toda, no solo una parte de la Escritura, sino toda. Pero sin embargo, muchos en su corazón hacen lo que Diótrefes hizo, desechan, porque no les conviene, porque no les sirve para sus deseos, para sus propósitos, para sus motivaciones egoístas en su corazón. Entonces muchos dicen en su corazón: no, esa palabra, no, eso no es conmigo. Eso que dijo Gabriel, eso que dijo Héctor, eso que dice el pastor, no es conmigo, eso no es para mí. Y otros tienen la osadía incluso, hermanos, de decir lo siguiente, dicen: bueno, es que eso de perdonar la ofensa de mis hermanos, amarlos, servirlos, eso de ser obedientes y sujetos al pastor, eso de dar a la obra, ofrendar, eso no. Es lo mismo que hace Diótrefes, es tomar el mensaje y desecharlo. Lo mismo. Apoyar los misioneros, eso no es conmigo, no, eso es para otros. Dicen, la verdad es que, y todavía terminan diciendo, y hablaba con los hermanos en el grupo en casa, y muchos terminan diciendo, hablando de Proverbios, muchos terminan diciendo: eso no es conmigo, y la verdad es que Dios tiene que tratar conmigo en el corazón. Oiga, qué osadía, hermano. ¿Usted sabe lo que es llegar al punto de desafiar de esa forma la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y tras de eso decir: no, Dios tiene que tratar conmigo? ¡Wow! Qué poco temor a la palabra de Dios. Qué poco temor al mensaje de la santa palabra de Dios. Eso es impresionante, hermanos, cuando quizá en algún momento por nuestra ignorancia hemos llegado a caer en eso, al desafío a Dios de esa manera. Porque cuando decimos eso, hermanos, si Dios dice: bueno, voy a tratar entonces, lo que puede pasar, hermano, tratando Dios con su corazón duro y de piedra. Rechazar la verdad en el corazón lo llevará a hablar, sí, lo llevará a hablar, pero hablar mal, como dice ahí. Dice: no acepta lo que decimos. Por esta razón, ¿verdad? Si iba a verlos, él iba a hablar con él, dice Juan, porque este hombre dio injustamente, con palabras maliciosas, dice, hablaba de ellos. Y rechazar la verdad de Dios muchas veces lo que hace es que usted termine hablando mal del pastor, hablando mal de los líderes de grupos en casa. Lo llevará a desafiar la autoridad eclesial. No estando satisfecho, dice Diótrefes, primero dice, no les brindaba nada de colaboración. Y eso también es otra de las cosas. Usted verá al que tiene esa actitud donde él no se involucra, él no se mete, él no colabora. Él está por él. Él está por él. E incluso con su forma de actuar anda buscando que otros tampoco lo hagan. Llevando esas palabras y ese tipo de cosas maliciosas, anda buscando que otros no lo hagan. Eso es lo que hacen. O sea, en términos populares, ni pican leña, ni prestan el hacha. Este hombre abusaba de su autoridad, era autoritativo, era una amenaza a quienes querían colaborar en pro de la verdad. Y tenemos que tener claro este tipo de acciones, este tipo de actitudes, si la vemos incluso en algún líder, porque básicamente está contrario a la verdad y se opone a la verdad. El Señor dice en su palabra claramente: el que no está conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama.
Entonces quizá muchos digan, no, yo no me meto, pero tampoco hago nada. O sea, ni una cosa ni la otra, ¿no? Tampoco ando diciendo nada de nadie, pero la palabra del Señor dice, el que no está conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Lucas 11:23. Verso 11 de la carta de Juan. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio. Y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre. La unidad de la iglesia. Aquí llegó a un punto donde ya era una amistad, un vínculo fraternal. El final, en el saludo, él le dice, los amigos te saludan, diciéndole a Gayo. Y saluda a los amigos, a cada uno por nombre. ¿Por qué? Porque esta carta fue escrita a Gayo, pero esto me deja y evidencia que habían otros que también colaboraban. Había una iglesia que tenía un compromiso de colaborar en pro de la verdad, que no era egoísta, que tenía esa facilidad de dar, de desprenderse bondadosamente por convicción a esa verdad y apoyar a los misioneros, a los maestros itinerantes, como dice, a esos maestros ambulantes que iban llevando el evangelio. La unidad de la iglesia es por esa misma verdad, hermano. Es por la verdad misma. Es esa verdad que ella sostiene. Es esa verdad por la que ella colabora al sostenerla. Primera de Timoteo 3:15 dice, la iglesia es columna y sostén de la verdad. A los que aman la verdad son fieles a esa verdad y andan en la verdad. Solo hay dos formas de identificarlos, dice el texto en el verso 11. Dice, o hacen lo bueno o hacen lo malo. Sencillo, hermano. O hacen lo bueno o hacen lo malo. Juan está diciéndole a Gayo, no imites lo malo, sino lo bueno. Y el que hace lo bueno es de Dios. Y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Esta implicación nos dice que el que hace lo bueno de alguna manera ha visto a Dios. De alguna manera conoce a Dios. El que hace lo malo no lo ha visto. Lo bueno aquí, en su contexto, es ser un colaborador con la verdad, con la obra de Cristo. El que hace lo malo, o sea, no ha visto a Dios y por eso sus acciones son malas, no están de acuerdo con la verdad. Pero en algún sentido Juan está transmitiendo que el que hace lo bueno y está de acuerdo con la verdad y la voluntad del Señor ha visto a Dios en un aspecto espiritual. Su mente, su corazón ha sido iluminado por esa verdad que es Cristo. La luz iluminando las tinieblas del corazón. Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan, en el verso 20, leo para ustedes, dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el verso 21 dice, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas que han sido hechas en Dios. Entendemos en palabras sencillas, hacer lo bueno es hacer todo aquello que le dé el primer lugar a Dios y que lo santifique en todo, hasta con nuestros bienes. Con la forma en que Dios nos ha bendecido, de esa misma forma también bendecimos la obra y santificamos a Dios en todo. Demetrio era un ejemplo de ello y por eso es que Gayo le dice y habla de Demetrio.
era un ejemplo de ello y contrasta con este otro hombre, con Diótrefes. Por eso la instrucción a Gayo de imitar lo bueno. Las obras de Demetrio eran hechas en Dios. Todos daban testimonio de Demetrio, es lo que dice el texto, y de su andar en la verdad. Muy posible, él era uno de aquellos misioneros, de aquellos maestros itinerantes, viajeros que salieron por amor al nombre. El otro testimonio que respalda a Demetrio, él dice, era la verdad misma. O sea, la iglesia, Juan y los demás daban testimonio de él y la verdad misma daba testimonio de él. La misma palabra de Dios, escuche bien, hermano, la misma palabra de Dios, la iglesia y la misma palabra será la que valide la fe del creyente o la desapruebe sus acciones. Jesús dijo que las escrituras daban testimonio de él. Así, el evangelio puesto en práctica da testimonio del creyente. Gayo y Demetrio, dos colaboradores en pro de la verdad. En este caso está el enviado y está el que envía. Para ir terminando, hermano, quiero mencionar estos puntos. La iglesia debe entender que mientras exista orgullo, este lo lleva a vivir de una manera egoísta, ensimismado. Siendo egoísta, habrá un obstáculo en su corazón para colaborar en pro de esa verdad. Y por tanto es un pecado ante Dios, del cual debemos arrepentirnos. Es necesario que la iglesia entienda su participación en el sostenimiento de la obra en general y la obra misionera de la iglesia. Que en la perfecta voluntad de Dios, la iglesia tiene una participación en el plan de redención hacia la humanidad, en la proclamación de esa verdad. Que el creyente debe desear, sí, debe desear la prosperidad, pero la prosperidad del alma, la prosperidad espiritual, más que la prosperidad vana y simple materialismo. Que cuando el alma sea cautivada en esa verdad, cultivada en esa verdad, abundará en todas las cosas para tener liberalidad, un desprendimiento generoso que muy posiblemente, hermano, no se está dando porque hay ídolos en el corazón que están poniendo a Cristo en un segundo y hasta en un tercer plano. Cristo, hermano, fue a la cruz, entregando su vida y pagando el precio. Derramó toda su sangre para hacer esa obra redentora perfecta. Hoy la iglesia debe responder en gratitud a la verdad de su obra. Él promete dar lo suficiente para que no nos falte nada y podamos abundar en buenas obras, hermanos, colaborando con la verdad. Oremos.